sugieren que esa petición de obra se encamine a esa explanada y que la solicitud se realice específicamente para la construcción de un estacionamiento. Esta situación es rechazada en aquella ocasión por las dos mesas directivas vigentes, al obviamente no darse las condiciones para que esto fuera favorable para los comerciantes en las mismas condiciones que ya hemos platicado. Pasa un poquito el tiempo y de repente sucede que existe el rumor cada vez más fuerte de que la obra se va a llevar a cabo, de que sí se va a hacer un techado en la explanada y que se está ofreciendo a los locatarios del mercado que para que acepten lo que no han aceptado durante cuando menos 6 años anteriores, lo acepten ahora a cambio de que se realice una obra que es una gran deuda de las administraciones municipales anteriores. Sucede que el mercado tiene un techado de asbesto y todos sabemos que el asbesto es un material que ya no puede estar en ningún techo de ninguna parte del mundo. Bueno, pues el Mercado de la Cruz lo tiene y el Mercado de la Cruz ha pedido a través de sus directivas por muchos años que ese techado sea cambiado y no ha sido posible, pues por todos los argumentos que siempre pone la autoridad municipal y casi siempre el mismo es que no hay recursos. En esta ocasión, la autoridad dice que tiene recursos para hacer un techado en la explanada, situación que los comerciantes locatarios rechazan absolutamente y solicitan que entonces, en lugar de hacerse esa obra, se realice el techado de las naves del mercado que tienen asbesto. Bueno, pues la autoridad sugiere que se acepten las dos obras, que si se acepta la obra del techado del estacionamiento, se hará el techado nuevo para el mercado, situación que los comerciantes en una actitud pues de mínima dignidad rechazan porque significa ceder una gran fortaleza de los negocios del Mercado de la Cruz, de los locatarios, que es su estacionamiento, a cambio de obtener lo que mínimamente necesitamos los ciudadanos, tanto los comerciantes como los clientes del Mercado de la Cruz, la ciudadanía, los turistas, todo el que visita esa zona, para estar debajo de un techo, no digamos digno, simplemente saludable y que se ajuste a las normas internacionales. En fin, pues sucede que de alguna manera ambas directivas se ponen de acuerdo, ambas directivas aprueban, digamos que de manera unilateral, sin consultar a sus asambleas, esos proyectos y pues truena la bomba. Los locatarios se inconforman porque los locatarios sí tienen asambleas en las que se han puesto en contra, tienen acuerdos firmados con directivos para solicitar a la autoridad que elimine de sus prioridades ese proyecto, el proyecto del techado del estacionamiento. Y la directiva del Tianguis, la mesa directiva de los compañeros del Tianguis Dominical, sigue en la intención de seguir solicitando esa obra, respaldado, a su dicho, por una encuesta en la que piden una opinión acerca de una probable obra, esto hace ya un año, casi un año, diciendo, ¿qué opinas? ¿Te gustaría tener un techado que no afectara tu trabajo domingo a domingo ni tu espacio? La mayoría de los compañeros firmamos a favor de un proyecto con esas características, proyecto que evidentemente no era posible, que evidentemente no se iba a dar, porque pues eso siempre fue una esperanza, siempre fue una expectativa, siempre fue un deseo acariciado. ¿Por qué no decirlo? Cualquier tianguis quisiera tener un techado, todos los tianguis quisieran tener un techado por la comodidad que esto trae para clientes y para tianguistas. Sin embargo, hay muchas razones por las que los tianguis municipales o los tianguis en vía pública no tienen ese beneficio. Y pues en el Mercado de la Cruz, el principal obstáculo es justamente que esa explanada no solamente es un tianguis, es un estacionamiento. Y pues todas las cuestiones que ya hemos comentado,
que tienen un trasfondo, que tienen un antecedente, que no es que haya una expectativa mal fundada, simplemente existen hechos, existen datos, existen experiencias que los compañeros comerciantes hemos capitalizado durante todos estos años, y de ahí que venga algo que llamamos, o que algunos han estado llamando, miedo. Bueno, pues para culminar todo este resumen, todas las gestiones que se estuvieron realizando para llegar a este día las ha realizado un grupo de compañeros, tianguistas y locatarios, que por primera vez encontramos un objetivo en común, planteamos una finalidad, y sobre esa finalidad hemos estado trabajando por ya algunas semanas para lograr que la autoridad reconsidere ese proyecto y lo cancele por resultar en una afectación a los legítimos intereses de los comerciantes, tanto locatarios como tianguistas. Como no habíamos obtenido respuesta alguna de la autoridad municipal, por lo menos no en los términos ciudadanos, no en los términos formales que merece cualquier ciudadano, pues nos quedó como última opción tratar de abordar al presidente para explicarle de viva voz, porque pudiera ser que no lo supiera, nuestra situación, explicarle nuestra postura y esperar de su parte una actitud cuando menos empática, para poder ponerse un momentito en nuestros zapatos y reconsiderar el proyecto, o cuando menos reconsiderar, tomar en cuenta a la población afectada, es decir, a todos, no solamente a los directivos, que es a quienes ha estado atendiendo todo este tiempo para la proyección de esa obra. Pues llegó el momento que acabamos de ver en el video, que pueden ustedes volver a ver, y me da la oportunidad de abordarlo un poquito antes de que entre al Cabildo, porque sabemos que es la única manera en que puede hacerse ese acercamiento. Es muy difícil obtener una audiencia, es prácticamente imposible, y pues era la única manera que teníamos como ciudadanos de lograrlo, pararnos frente a su paso, no impedirle el paso, acompañarlo durante esos 3 o 4 metros en los que tuve la oportunidad de darle la mano, de saludarlo cordialmente, de agradecerle primero las obras, la intención de obra que tiene para la comunidad del Mercado de la Cruz, y explicarle que lo único que necesitamos consensar, porque nos afecta en esos términos. Discúlpenos, presidente, la obra del techado del tianguis dominical nos afecta. Inmediatamente reacciona y contesta de la manera en que ustedes ya lo han visto. A final de cuentas, como ciudadana, no puedo decir que me he sentido ofendida, no ofendida, sí contrariada. Sí contrariada, porque no esperaba, la verdad, una respuesta de ese tipo. Yo creo que nadie de los que estábamos allí, digamos que en cierto modo tranquila y en cierto modo confortada, porque a final de cuentas es por la respuesta por la que llevamos, aunque no el modo más apropiado de recibirla. Y pues a final de cuentas se ha seguido un camino para lograr este objetivo, que es legítimo, que es respaldado por la voluntad de los compañeros tianguistas y locatarios del Mercado de la Cruz. De ninguna manera es una petición propia, de ninguna manera hablé a título personal, lo hice en nombre de mis compañeros, porque así se me encomendó, porque así se nos encomendó a quienes hemos estado dándole seguimiento a este asunto ante la ausencia de nuestras mesas directivas, de nuestros comités representativos, y pues alguien tiene que hacerlo. Me tocó, fue la oportunidad, porque a final de cuentas estábamos varios compañeros, algunos esperando por un lado del elevador, otros esperando por el otro lado del elevador, para no perder la oportunidad, la pequeña oportunidad que podíamos tener de abordar al presidente.
el resultado está dado, el presidente lo ha manifestado, dudo mucho que pueda, digamos que recular al respecto, porque pues está dicho, está más que elocuentemente dicho, y pues así lo tomamos. Lo que nos queda como comunidad es capitalizar esto, capitalizar esta respuesta y tomar las medidas que sean pertinentes para evitar que nos vuelva a suceder. Porque no es posible que la tranquilidad de una comunidad se vea transgredida, se vea amenazada por la voluntad de unos cuantos. Porque los que son unos cuantos son justamente quienes han estado gestionando esto, a unos por el lado del mercado en contra de la voluntad de su asamblea y los otros por el lado del tianguis sin comunicar ni siquiera a una asamblea, dándose la atribución amplia de decidir en nombre de 400 licencias municipales, aproximadamente 200 comerciantes en el Tianguis de la Cruz. Entonces, dicho esto, pues es, digamos que la historia detrás del mito de la situación que ha llevado a los comerciantes de la zona a unirse para, desafortunadamente, estar en contra de una obra municipal. Por ahí hay ciudadanos que dicen, bueno, pero es que las obras son buenas, sí, nadie lo niega. De hecho, ni los compañeros que hemos estado dándole seguimiento a este asunto, ni los compañeros a quienes representamos y de quienes somos voz, tienen ni por mucho la idea de que una obra sea mala. Nunca lo es, siempre y cuando parta del consenso ciudadano, del consenso entre los afectados. Y si no existe esa pequeña condición, pues no está destinado a llegar a buen puerto ningún esfuerzo de la autoridad por mejorar las condiciones de infraestructura de nadie. Ya tenemos tantos y tantos ejemplos en nuestra ciudad al respecto, y yo creo que no era necesario que hubiera un botón más para muestra de esto. Y desafortunadamente, pues para la autoridad municipal, pues encontramos la manera de organizarnos, y ese es parte de lo que debemos de capitalizar los ciudadanos. A lo mejor a ti, amigo, amiga, que no te ha tocado vivir una situación de este tipo, pues pudieras considerar que nunca es opción dejar pasar los caminos ciudadanos. La manera que nos brinda nuestra legislación de manifestarte en contra o a favor de lo que piensas, de lo que opinas, de lo que defiendes, de lo que es legítimo. Y en este caso, pues no estamos defendiendo ningún acto contrario a la ley. Nosotros solamente estamos defendiendo lo que consideramos un derecho humano fundamental, que es al trabajo, al legítimo ejercicio de nuestro oficio, en las condiciones en las que lo hemos estado ejerciendo, de manera digna siempre, porque siempre lo ha sido. Es muy molesto, la verdad, escuchar esa palabrita que dice vamos a dignificar sus espacios, porque nuestros espacios siempre han sido dignos, siempre han sido espacios lo más accesible posible. Son espacios que se ajustan a las características de cualquier tianguis del mundo. Yo diría que como comerciantes, como tianguistas, quiero hablar en este caso, hemos hecho muchísimo por hacer que el tianguis de la Cruz sea cada vez un lugar más accesible. Me refiero ya dentro del tianguis. Nos queda muchísimo por hacer, pero yo conocí ese tianguis con un piso de tierra, de gravilla, que se encharcaba, que te lo dabas de caminar, o sea, los clientes caminaban entre los charcos. Sí, pues eran otros
eran otros tiempos. Hemos ido ajustándonos, hemos ido adaptándonos, y no solamente adaptándonos, sino buscando el mejoramiento de nuestros espacios por nuestros propios medios. En algunos casos, como en el caso de la explanada, de hacer la explanada de concreto como está actualmente, con el apoyo de la autoridad municipal y de los comerciantes, se pudo hacer toda esa plancha, que costó muchísimo esfuerzo, que costó muchísimo dinero, muchísimo para los comerciantes, a lo mejor no tanto para la autoridad, pero en un trabajo conjunto. Es decir, las obras y las mejoras a la infraestructura se pueden hacer de común acuerdo siempre que exista eso, el acuerdo. Ahora, aquí quiero hacer un poquito referencia, regresar a lo que ya hemos estado platicando, muchos programas anteriores, por ahí los podrán consultar. Recuerden que ya hablamos acerca de la manera de organización de los tianguis. Ya dejamos por ahí varias veces asentado que nuestra manera de organización es la asociación civil. Y de acuerdo al Código Civil, el órgano de gobierno de la asociación es la Asamblea General, con la representación de un comité directivo. Entonces, el comité directivo funge como un órgano de administración, como un órgano con la figura del comité directivo, que al ser figura de comité tiene funciones muy específicas, planteadas precisamente por los estatutos de esa organización, por el acta constitutiva de cada una de nuestras organizaciones, y en todos los casos se le da al comité directivo la facultad de representar los intereses de los asociados. Entonces, si partimos de esa cuestión, en este caso, haciendo por ahí un análisis de este caso, como decimos los administradores, o como decimos los financieros, o como decimos los mercadólogos, analizando el caso, haciendo el análisis de él, podemos obtener que la principal falla fue haber faltado a la función del comité directivo. El comité directivo tiene una función de representación. Para lograr una representación necesitamos primero tener un objetivo que representar, primero tener unos intereses que representar, unos valores que defender. Y esto yo creo que es lo que nos ha faltado, porque como comerciantes hemos dejado de manera muy cómoda en los comités directivos de esta y de muchas organizaciones la facultad de decidir por nosotros. Y no nos pasa nada más en las asociaciones civiles, tristemente pasa en todas las organizaciones, en todos los niveles. ¿Por qué? Pues decidimos pues porque así lo decimos, no votar, por ejemplo, para que otro decida por mí. Decido no acudir a la junta de mis colonos en mi colonia, ¿por qué? Pues porque no quiero y espero que otros decidan lo que sucederá en mi colonia. Decido no acudir a la junta de padres de familia, del salón de mi hijo, y con eso decido que ellos tienen la facultad de decidir lo que conviene al espacio que ocupa mi hijo en una escuela. En todas partes hemos decidido dejar en manos de otro el destino de algo que me incumbe, de algo que me afecta, de algo que está directamente relacionado con mi nivel de felicidad, con mi vida misma. En este caso, al ser una afectación tan grave de los intereses de los comerciantes, me refiero a los comerciantes tianguises y a los comerciantes locatarios, en este caso de la zona de la Cruz, pues decidimos hacer valer nuestro derecho como asociados, hacer valer nuestra voz como ciudadanos en primer lugar, nuestros derechos humanos en primerísimo lugar, con los caminos que, ya les decía, ciudadanamente podemos seguir. Y sí, nos hemos dirigido con escritos, nos hemos dirigido con peticiones muy respetuosas en todo caso, nos hemos dirigido presentando las firmas de validación de esos oficios, es decir, hemos hecho lo que la legislación, hasta la mínima, las mínimas reglas de etiqueta exigen para poder llegar a una respuesta
favorable a nuestras peticiones, y si no favorable en un inicio, cuando menos una respuesta de quienes tuvieran que darla. En cuanto a qué pasa cuando hemos visto transgredidos los derechos de los asociados de una asociación civil, pues lo que sucede en todas partes, o sea, lo que sucede en todas las organizaciones, lo que debe de suceder en todas las organizaciones que ven afectados sus legítimos intereses, plasmados muy claramente en sus estatutos o en sus actas constitutivas como sujeto social. Si esto se transgrede, también lo dice muy claramente una cláusula, se llama traición a la organización, traición a la unión en este caso. Y pues como todo lo que sucede en la vida de los seres humanos, pues en la vida misma, en el mundo material, pues todo tiene consecuencias, y las consecuencias también están plasmadas muy claramente tanto en el Código Civil como en cada uno de los estatutos de las organizaciones de comerciantes, de cualquier organización, de cualquier asociación civil. Lo que corresponde ahora como asociaciones, si queremos que esto tenga un fin, una enseñanza, un escarmiento, si le quieren llamar, para todos, pues es justamente aplicar las consecuencias que proceden a este tipo de actitudes, a este tipo de actos, a este tipo de conductas. Y pues esas son ya cuestiones que habrá que decidir en cada organización. Cada una tomará la decisión que la asamblea determine, y los caminos de la asociación seguirán siendo, yo creo, tendrán que ser de aquí en adelante mucho más transparentes, mucho más participativos, mucho más claros, mucho más más ricos, más favorables a el desarrollo de una mejor organización, porque de esto se tiene que capitalizar mucho y para bien. Y bueno, ¿por qué les decía yo que tenía esto que ver con el miedo? Y les digo, les abordaba yo el tema del miedo porque alguien por ahí me decía mucho que lo que pasaba es que a nosotros nos movía el miedo. El miedo, del latín metus, es una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro o un eventual perjuicio, ya sea producto de la imaginación o propio de la realidad. Puede decirse que como emoción es desagradable, pero funciona como un mecanismo de supervivencia, pone en alerta a las personas y animales frente a una amenaza. Entonces, pues sí, efectivamente, tiene mucha razón quien dice, como desde fuera o desde dentro del caso, que esta semana nos ocupa como un ejemplo clarísimo de muchas cosas, pero en este caso del miedo, pues efectivamente lo que nos ha movido a quienes hemos estado en contra de esta situación en la legítima defensa de nuestros derechos y de nuestros intereses, pues sí, ha sido el miedo. Y eso hay que decirlo, y eso hay que verbalizarlo, y hay que llamarle a las cosas por su nombre. Claro que es un miedo, pero ¿por qué tendríamos que vivir sin miedo? Es algo que decimos muy coloquialmente, no tengas miedo. Bueno, si no tuviéramos miedo, ¿qué pasaría si nosotros nunca tuviéramos miedo? Leía yo por ahí, simplemente moriríamos, porque estaríamos exponiéndonos a todas las amenazas del ambiente y eventualmente moriríamos. Eventualmente una de esas amenazas terminaría por terminar con nuestra vida, porque andaríamos por todas partes sin ningún cuidado, sin ningún miedo, porque pensaríamos que no somos vulnerables a nada. Y la vulnerabilidad humana es lo que nos hace sentir miedo. Moriríamos porque pondríamos en peligro constantemente nuestra vida. Y una consecuencia del miedo es que nos orilla a alejarnos o retirarnos de aquello que vemos como una amenaza, buscando sobrevivir
Y entonces el ser humano adopta un mecanismo de adaptación. Buscamos adaptar nuestra vida, adaptar nuestros caminos, adaptar nuestras actitudes para sobrevivir, para buscar otra vez la famosísima zona de confort. Esa que tanto es llevada y traída para decir, sal de tu zona de confort para que puedas progresar, para que puedas evolucionar, para que pues sí, efectivamente si salimos de la zona de confort, obviamente nos enfrentamos a esta emoción, a la emoción del miedo. ¿Por qué? Porque al salirnos de la zona de confort nos enfrentamos a las amenazas del medio ambiente, a las amenazas del medio ambiente en todos los sentidos, y entonces nuestra humanidad estará buscando adaptarse. Del mismo modo funcionamos las organizaciones. Aquí hay una cuestión que yo creo que es lo que hace falta que entendamos los seres humanos. En el caso que nos ocupa, algo que debiéramos tomar en cuenta todos es que este caso se da por la afectación de los derechos y de las condiciones de trabajo de una comunidad. No de 1, ni de 2, ni de 3, ni en beneficio de 5 o de 10, no. De una comunidad que contabilizaba yo por ahí en una conferencia de prensa que tuvimos la oportunidad de dar el lunes, en aproximadamente unos 1,000 comerciantes, contados entre tianguistas, entre locatarios, entre comerciantes de la zona y demás. Calculaba que podía llegar la afectación a aproximadamente 1,000 familias, cuando menos, que seguramente serán muchas más, pero cuando menos 1,000. Entonces, si 1,000 estamos en una comunidad, digamos que conviviendo, y tomando un espacio como el lugar en el que desarrollamos una actividad comercial, pues no podemos pretender que por favorecer intereses de unos cuantos se pueden transgredir los derechos y los intereses del resto de la comunidad. Lo que sucede es que como seres humanos hemos dejado de pensarnos en comunidad, y esto es paradójico porque ahora estamos tan involucrados en las redes sociales que pues cómo es que en la vida real, en la vida de acá física, la que de tocarnos, la de vernos, la de comunicarnos cara a cara, no concebimos o nos cuesta mucho trabajo lograr la convivencia en comunidad. Y cuando digo convivencia es tratar de buscar soluciones a los conflictos, tratar de buscar la manera de fortalecerse, la manera de aprovechar oportunidades en comunidad, porque pues estamos pensando siempre en los intereses personales de cada quien. Eso es, yo pienso, desde mi muy particular punto de vista, qué es lo que está causando este tipo de conflictos, es lo que está ocasionando que no encontremos la coincidencia. Si la autoridad parte de objetivos que no son comunes, que no son consensados, que no son los de la comunidad, difícilmente, muy difícilmente va a poder realizar obras o realizar acciones que tengan la aceptación en primer lugar, y después de la aceptación, que es indispensable, el resultado que busca para la comunidad. Que el resultado de toda obra, que el resultado de toda acción del gobierno, al final de cuentas tendría que ser elevar el nivel de felicidad de la gente que convive en esa comunidad. Esto del nivel de felicidad lo escuché recientemente en un político. Me dejó sorprendida porque es un político panista, lo debo decir, lo digo porque pues así lo escuché y tiene todo su mérito haberlo cuando menos expresado en un medio de comunicación. Lo dijo en algún noticiero un precandidato a presidente municipal, que es el señor Francisco de Silva, que inicialmente, fíjense, como dato anecdótico, inicialmente en este gobierno municipal él era el secretario de gobierno de Marcos Aguilar. Entonces, inicialmente empieza como secretario de gobierno y después por alguna razón sale de la administración y ahora pretende ser candidato a la presidencia municipal de Querétaro por su partido. Y él decía en esta entrevista, el deber de los políticos es elevar
el nivel de felicidad de los ciudadanos. Pues claro, o sea, que la gente sea cada vez más feliz, pues por supuesto. Entonces, si estamos viendo tal nivel de insatisfacción en la ciudadanía por las acciones que se toman, pues yo creo que sí, tendría eso que estarnos moviendo, o sea, tanto a la ciudadanía como a los gobiernos, a tratar de encontrar otra vez ese equilibrio, a tratar de encontrar otra vez cuál es la manera de lograr que el nivel de felicidad de cada persona aumente, de la comunidad. Claro que hay parámetros para eso, y es el deber de un liderazgo creativo, en el caso de nuestros políticos, encontrar cuál es esa manera. Esos son los políticos que necesitamos, los que encuentren esa forma de incrementar, de favorecer el incremento de nuestros niveles de felicidad. Y decía él otra cosa interesantísima. Decía, estoy en contra totalmente de que se hable que debemos tolerar. Tolerar significa aguantar, significa soportar. No tenemos por qué estarnos soportando. No, o sea, no se trata de tolerar, se trata de respetar. Y ahí es donde viene el meollo de lo que nosotros solicitábamos como comerciantes. Pedíamos el respeto a nuestro derecho al trabajo por la parte de los tianguistas, el respeto a nuestro espacio de estacionamiento por el lado de los locatarios. ¿Por qué? Pues porque sencillamente, imagínense, como hablando ya en términos de un negocio, el estacionamiento es algo que favorece, digamos que es una fortaleza que ayuda a los negocios a atraer más clientes, es decir, como una fortaleza que es, pues buscamos que siga, que siga funcionando, que siga siendo fortaleza. Entonces, si nosotros vemos como una amenaza del entorno la posibilidad de que el gobierno municipal haga uso de eso, que es una fortaleza de nuestro negocio, pues evidentemente tenemos que defender nuestra fortaleza, porque si no, nuestro negocio como mercado, a toda la comunidad, pues se verían afectados nuestros intereses económicos, que son muy legítimos. Entonces, en términos de eso, fíjense que los administradores, normalmente la solución de los problemas o la solución de las situaciones de las organizaciones, incluso los proyectos de inversión o los proyectos de nuevos negocios y demás, se realizan en base a un diagnóstico que elaboramos haciendo el análisis de 4 elementos muy importantes, básicos, elementales. En primer lugar, en primerísimo, ya lo vimos alguna vez por aquí en uno de los programas anteriores, hablábamos de la misión, de la visión y de los objetivos, ustedes recordarán. Y decíamos que la misión, por aquí traigo mi acordeoncito para decírselos bien, la misión es el trabajo, función o encargo que una persona o una organización deben cumplir. Trabajo, función o encargo que deben cumplir. Eso es nuestra misión. Y nuestra visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la organización a largo plazo, en qué se deberá convertir tomando en cuenta el impacto de las tecnologías, las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes y las nuevas condiciones del mercado. Entonces, nosotros debemos cumplir con nuestra misión como mercado, como tianguis. Como tianguis, nuestra misión es ofrecer nuestros productos y servicios a la ciudadanía que nos visita al tradicional tianguis de los domingos, domingo a domingo. Absolutamente indispensable que el espacio para hacerlo exista. Si no existe el espacio y las condiciones, no podemos cumplir con nuestra misión y, por lo tanto, si no podemos cumplir con nuestra misión, nuestra organización desaparece. Y eso es algo que sencillamente no podemos permitir, porque es prácticamente un suicidio. En términos del mercado, el mercado, para cumplir con su misión de ofrecer un servicio público municipal que consiste en el abasto de los satisfactores esenciales de la ciudadanía en productos y en servicios, pues no podemos ahora, en los términos de
de la modernidad y de la competencia, no podemos cumplir con nuestra función, con nuestra misión, si no tenemos un espacio a donde lleguen los clientes, que es un estacionamiento. Entonces, dejamos de cumplir con nuestra función porque no tendríamos, dada la posibilidad de una obra, la posibilidad de darle a nuestro cliente un espacio de estacionamiento en las condiciones en que ahora funcionan los mercados, con las exigencias actuales de nuestros clientes, y eso nos impediría poder cumplir con nuestra misión. Entonces, en vista de esto, pues evidentemente los locatarios rechazan la posibilidad del cierre de su estacionamiento. Yo creo que basado en este principio fundamental de que como organizaciones tenemos una misión, pues a lo mejor era lo primero que debería analizar quien quisiera tener un proyecto para desarrollar infraestructura en esa zona, porque tendría que buscar uno que permitiera que la misión de esas organizaciones pudiera seguir cumpliéndose. Y eso es lo que nunca se ha logrado obtener. Esperemos que en la capacidad de algún político futuro exista un proyecto así, exista una posibilidad así, que no es imposible, que creemos que no es imposible, pero que sí requiere sobre todo de el respeto del otro, del respeto de las otras comunidades, del respeto de los intereses legítimos de los demás. Yo le decía a alguien, a algunos compañeros, sí es miedo, y es un miedo legítimo, y es un miedo, que está orillando a muchos compañeros a tomar esta decisión, porque desafortunadamente, y esto lo sabemos todos, las condiciones económicas de nuestro país no están para que una familia de 3, 4, 5 integrantes que viven de un negocio ubicado en la zona de la Cruz pueda sobrevivir sin ingresos durante un tiempo indeterminado. No la hay. No hay entre los compañeros gente que sea capaz de soportarlo. Yo creo que hay compañeros que pudieran echar mano de otros negocios o de otras opciones que ya tienen. O sea, no están las condiciones dadas para que la totalidad de la comunidad pudiera acceder a un riesgo de este tipo. Entonces, este proyecto, evaluándose en esos términos, que es como se deben de evaluar los proyectos, en términos de fortalezas, de amenazas, de debilidades y de oportunidades que se analizan en comunidad, pues si no hacemos ese análisis, nunca vamos a poder tener un proyecto de ese tipo. ¿Qué nos favorecería? Sí, seguramente nos favorecería en ciertas condiciones que deberían salir de ese análisis. De ese análisis muy probablemente podría salir cuánto tiempo debería durar la obra, de ese análisis que se podría llevar en conjunto en toda la comunidad, entre comerciantes y autoridad, podría salir en qué materiales se deberían de utilizar, cuál podría ser el programa de obra, cuál podría ser una opción de reubicación, es decir, todos esos elementos que desafortunadamente no se toman en cuenta, y eso es una verdad absoluta, porque al día de ayer no había las condiciones y el proyecto estaba prácticamente dado. Entonces, de ese modo se han estado llevando a cabo obras que han perjudicado de manera grave, que han sido fatales. Y cuando yo digo fatales, recuerden, fatal es lo que termina con la vida de algo. Ha terminado con la vida de seres vivos, porque hay casos en los que ha tenido que acabarse con naturaleza, con árboles, con flora y con fauna de nuestra comunidad en aras de un proyecto de modernización o de un proyecto de progreso que tanto defienden nuestras autoridades que fomentan ese tipo de proyectos.